Somos Otros Entregables Podcast, dos arquitectas que difundimos lo raro, lo diferente y lo invisible del quehacer arquitectónico. Cuestiona con nosotras las prácticas tradicionales de la arquitectura y ampliemos la perspectiva más allá de planos y maquetas. Sé parte de la conversación en Otros Entregables Podcast. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Yo soy Karina Caballero. Y yo soy Camila Ulloa. Y estamos muy felices de estar aquí para hablar sobre esta diversidad de entregables que queremos rescatar de la disciplina, donde salir un poco de los entregables más tradicionales tal vez, irnos hacia otros aspectos, otras prácticas, otras maneras de hacer arquitectura. El día de hoy hablaremos sobre Proyector, una plataforma fundada por Tania Tovar y Juan Kwok. Proyector es una plataforma con base en la Ciudad de México dedicada a promover voces emergentes de investigación contemporánea en arquitectura. Proyector está comprometido con el fomento de nuevas estrategias y herramientas críticas, teóricas e históricas sobre asuntos espaciales. Bienvenidos, chicos. Tania, ¿podrías hacer una breve presentación tuya? Sí, seguro. No, pues primero, muchas gracias por la invitación. Felices de andar echando el cotorreo de qué es lo que hacemos aquí en Proyector. Pero sí, o sea, bueno, mi nombre es Tania Tovar, justo. Soy arquitecta de la UNAM. Hice estudios en la Academia de Bellas Artes de Stuttgart, en Alemania, y luego hice una maestría en prácticas críticas conceptuales y curatoriales en arquitectura en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y he trabajado como en distintas instituciones y proyectos, así como alrededor de las exhibiciones y las prácticas curatoriales en arquitectura. Trabajé en la Arthur Ross Architecture Gallery en Nueva York, luego trabajé en el CCA, en el Canadian Center for Architecture en Montreal, y a la vuelta, bueno, además de comenzar Proyector, he trabajado como consultora para varias agencias en proyectos justo, ya sea curatoriales o editoriales, y en colaboraciones con varias instituciones. Y pues nada, y desde el 2018 andamos por acá en Proyector, donde, bueno, yo soy la directora y curadora. Buenísimo. Gracias, Tania, y bienvenida. Gracias. Y ahora es el turno de Juan. Siempre hace más largo. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias también por invitarnos. Voy a tratar de ser breve porque creo que yo tengo porque se extiende. Que decir. Sí, yo soy arquitecto, igual, arquitecto por la UNAM, maestro por la UNAM en arquitectura. Soy maestro en teoría y crítica por la Complutense de Madrid y soy maestro en urbanismo por el Pratt Institute. Doctorante también por la UNAM. Y mi práctica en realidad ha ido cambiando en el tiempo, o sea, empezó siendo arquitectura como todos la conocemos, o sea, edificación, construcción. Después transité hacia la investigación y la teoría aplicada, que eso me llevó a gobernanza, gobierno, básicamente. He estado pues en diferentes calidades y naturalezas en el gobierno, empezando desde haciendo proyectos en extensión universitaria y en la vinculación en la UNAM, pasando por planeación urbana a nivel municipal en Huixquilucan, en el Estado de México, o en la Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Después de eso, pues pasé a ser el director general o coordinador del programa de rescate de espacios públicos del 2006 al 2012. Que fue una iniciativa en donde pues yo básicamente consolidé toda la parte que tiene que ver con temas relacionados a urbanismo y arquitectura, ¿no? Que es espacio público, gobernanza, resiliencia, todos estos. Y pues bueno, como saben, yo también pues me fui a estudiar fuera, estuve un rato haciendo investigación, también en Nueva York estuve en una organización que se llamaba Open Output, que básicamente hacían investigación táctica, o sea, ahí es donde aprendí todo este asunto del urbanismo táctico y de cómo se pueden transformar las ciudades a partir de pequeñas acciones. Después en Montreal estuve en un think tank de la Universidad de Concordia que se llamaba Urban Futures. Y en Urban Futures igual lo que hacíamos era investigaciones aplicadas un poquito más extensivas, más académicas,
y ellos buscaban que fueran investigaciones localizadas, ¿no? En este caso, pues yo la hice sobre México, y cuando regresé, pues bueno, proyector, y para terminar rápido, pues actualmente soy el gerente técnico en el Estado de México en el Infonavit. Entonces ahorita estamos llevando todo el plan estatal de vivienda con el nuevo gobierno del Estado, y pues bueno, ahora mi tema aparentemente es vivienda, entonces todo lo que ustedes busquen, todo lo que ustedes busquen, pues ahí estamos para el que necesiten. Oye, Juan, y el proyector, esto es más a cargo como de la parte de investigación, tengo entendido, ¿no? Así es, digo, desde que nosotros, bueno, en realidad Tanis, como saben, es ella es la directora y el alma del proyector. Yo en realidad siempre he sido más como un acompañante o una suerte de apoyo en la parte de investigación. Nosotros concebimos, desde que Tania me dio la idea o el outline de lo que tendría que ser proyector, sabíamos que tenía una pata curatorial, que era la principal, ¿no? Porque ya después si quieren platicamos cuál es mi opinión sobre los curadores y qué es lo que hacen. pero la investigación para mí y para ella es súper importante por donde nosotros estuvimos y por cómo aprendimos que se tenía que hacer este tipo de formatos en particular. Entonces sí, efectivamente soy el director de investigación, es el título oficial que ostento ahorita, y hemos tratado de pues, irlo complementando de acuerdo pues, también a nuestras actividades, que como saben pues, también van cambiando. Bueno, y también pues nos gustaría comenzar esta plática con una pregunta un tanto controversial. Dado que emprendieron una práctica profesional un poco diferente a lo tradicional o a lo que comúnmente conocemos de los arquitectos o de la arquitectura, nos gustaría preguntarles, ¿se consideran arquitectos, arquitectes, y nos podrían compartir sus razones? No, muy arquitecta, de hecho. O sea, en el tiempo más bien se ha ido como creciendo, como lo que mi práctica como arquitecta incluye. Pero finalmente todo lo que hacemos aquí está sumamente fincado en la arquitectura como disciplina y entendido como algo que no solamente se especializa en la práctica edificatoria, sino que, o sea, comienza a entender varias cosas a través de la arquitectura y de las herramientas que tenemos como arquitectos, ¿no? Y son cosas que regresan todo el tiempo a lo que hacemos, ¿no? Y incluso en contextos, o sea, aquí a título personal, ¿no? Pero en contextos en los que me he encontrado con mucha gente que viene desde otras disciplinas, o sea, más bien, voy a cambiarlo un poco, ¿no? Pero más bien, o sea, por ejemplo, el momento en el que me fui al extranjero y estábamos en un grupo que era bastante multidisciplinar, en el caso, por ejemplo, de la maestría o del posgrado, o sea, nunca me sentí más arquitecta que en ese momento. Ajá, exacto. O sea, porque todo el mundo estaba comenzando a entender proyectos de investigación. Y de pronto me encontraba en un contexto en el que están todas estas personas que están abordando la arquitectura también, pero que de pronto me encontraba escribiendo sobre edificios o explorando cosas tan tangibles también de alguna manera, ¿no? Y estos eran como los recordatorios de decir, no, sí, o sea, lo que estoy haciendo sí es arquitectura y yo a la fecha me defino como arquitecta, ¿no? Y después curadora, ¿no? Ah, ok. O sea, esa es la jerarquía. Ajá, exacto, porque además, o sea, si bien practico como curadora, es de arquitectura también, o sea, porque pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con artistas y vaya, y es algo que también me interesa, está dentro de mi, así como de mis intereses, pero nada, o sea, me he especializado en curaduría en arquitectura, que además es como otro animal, ¿no? Sí, enorme. O sea, como es entender también no solo lo que estás exhibiendo, sino el espacio expositivo en sí mismo de una manera diferente, y la experiencia es diferente porque lo que estás tratando de presentar es otra cosa, ¿no? Entonces, nada, y bueno, y además, y que estoy ahorita cayendo en cuenta, que tampoco lo mencionamos al principio, pero bueno, los dos somos maestros, y damos clase de estudio, y eso es además como ese regreso al proceso de diseño con todos nuestros estudiantes, en el que comenzamos a insertar todo lo que hacemos, o sea, como todas estas
prácticas que podría parecer que de pronto ya no entran dentro de la definición de arquitectura, pero que todas tienen aplicación en el proceso de diseño, o sea, Claro. entonces, o sea, creo que es como una extraña nube de cosas en las que están pasando varios, pero que sin lugar a dudas todas giran en torno a la disciplina, ¿no? Entonces, nada, o sea, al menos yo sí me considero muy arquitecta, pero pues nada, la arquitectura está cambiando también, ¿no? Sí, Y eso es bueno, ¿no? Y eso es bueno, sí, exacto. es necesario. ¿Y tú, Juan? Necesario. Yo me quedé allá contigo estaba. No, yo fui muy desinformado en la facultad. ¿No? Literalmente en mi examen profesional, no voy a decir el nombre, pero el profesor que estaba en mi sínodo, o sea, mi tesis fue teórica, o sea, cuando yo salí, pues nadie hacía eso. Literal me aventé textos así, un tambache que todavía tengo. Hice un proyecto en donde calculé hasta los costos, en fin. Yo le llamo esquizotesis porque con ella y lo único que no terminé fueron maquetas, efectivamente, o sea, hice modelos y cosas así, pero él mismo me dijo, ¿sabes qué? Pues tú, o sea, te vas a graduar de arquitecto, pero tú no eres arquitecto, porque ser arquitecto es poner un ladrillo sobre otro, ¿no? Y así lo tengo como un mantra. Entonces creo que mucho tiempo quise ser arquitecto, o sea, creo que todo mi camino fue tratar de probar que podía hacerlo, ¿no? Y al final del camino me di cuenta que justo por hacer eso, no puedo ser más arquitecto, porque me parece, y esto es una idea personal, desde que la arquitectura es una disciplina liberal, el perfil, así como hay un perfil para ser médico o hay un perfil para ser abogado, supongo, o alguna otra, la persona que decida ser arquitecto, desde mi punto de vista, tiene que ser alguien eminentemente curioso, o sea, alguien que tiene que tener una curiosidad incombustible. Y la segunda cosa es que la arquitectura es difícil porque no es una especialización o una carrera que te exija una super especialización. Más bien te pide saber de muchas cosas. O sea, Exacto. Por Sí. eso por esta idea del arquitecto renacentista, ¿no? Que todavía pervive. O sea, tienes que saber de geografía, tienes que saber dibujar, tienes que ser artista, pero también tienes que calcular, tienes que llevar obras, tienes que saber escribir, tienes que viajar. Entonces, pues quizás si tienes ese perfil, pues entonces estás en la carrera correcta. Ese es mi caso. Yo sí traté de explorar todo lo que pude. Entonces, pues bueno, la pregunta es expresa de si me siento arquitecto, pues sí, a estas alturas puedo decir que soy arquitecto y uno, pues muy contento de haber decidido serlo. Y un saludo a tu profe de la universidad. Creo que ya se nos fue, pero no pude regresar. ¿No? Pero alguna vez lo vi y nos saludamos con mucho cariño, así que estoy bien. Cerrar mi gafeta en el Infonavit, ¿no? Terminé haciendo lo que me dijiste, pero no yo. Lograron cerrar el proceso. Cerramos el ciclo. Exacto. Muy bien. Así es. Bueno, y entonces, entendiendo que sí se consideran ambos como Tania arquitecta, Juan arquitecto, ¿cuáles son sus entregables, yendo también a la materia del podcast, y por qué esos entregables los consideran como parte de la arquitectura? O sea, creo que algo que ha impulsado, y lo voy a separar quizá un poquito en dos, ¿no? O sea, porque unos podrían ser los entregables desde como proyector. Y la otra es como estos otros que también incorporamos dentro de nuestras prácticas como individuales, ¿no? Pero, o sea, y creo que el tema de los entregables, o sea, bueno, el término de los entregables también es lindo, porque, o sea, proyector surge un poco de esa idea, o sea, de entender que los formatos en arquitectura eran como fundamentales para poder transmitir distintas cosas, que luego eran no tan asequibles, que, o sea, en el caso de la investigación tiene esta connotación luego de que no es, o sea, es difícil de entrar, es difícil de entender, es difícil de desarrollar como cierta empatía luego con los procesos de investigación, ¿no? Porque se producen desde la academia, para la academia y como están allá, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo podemos ir comenzando a transformar eso de manera tal de que una audiencia más grande también pueda comenzar a entender esos temas que
sí son complejos, efectivamente, pero no por eso complicados. Y que además lo podemos hacer a través de arquitectura. Y entonces ahí comenzó toda la idea de los formatos, o sea, o los entregables, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos entregables que podríamos ir comenzando a incorporar para poder hablar sobre la disciplina de esta manera un poco más expandida, ¿no? Y entonces comienzan a surgir los que comenzamos a explorar aquí, ¿no? Las exposiciones, las publicaciones, la programación pública, la misma investigación. Ahora, no por eso son los únicos que hacemos, o bueno, no es lo que lo estructura decir hacemos exposiciones, sino más bien es explorar distintos tipos de formatos hasta encontrar uno que se acerque a lo que nosotros estamos tratando de transmitir. Y eso comienza a crecer el abanico de entregables, ¿no? Comenzaron a entrar instalaciones artísticas, performance y todo, instalaciones audiovisuales, talleres, o sea, comenzamos a incorporar todas estas distintas actividades para poder hablar sobre arquitectura de distintas maneras y poder también acercarnos a nuestras audiencias de maneras con las que ellos se sintieran también más identificados, ¿no? Entonces, o sea, supongo que la lista es en potencia interminable, pero que bueno, ¿no? Eso es un poco de hasta donde hemos comenzado a explorar desde aquí, ¿no? Y luego vienen todo lo demás que también hacemos por fuera, ¿no? Desde la misma, o sea, docencia, y cómo incorporar esto a la docencia también, y la docencia misma como un formato, un entregable en sí mismo. Y luego está también nuestra práctica como arquitectos, diseñadores, edificadores, que pues también los dos en algún momento lo hemos hecho. En mi caso, pues ya tiene un rato, pero que también está presente, ¿no? ¿Y extrañas eso, Tania, como arquitecta edificadora? Honestamente, no sé qué tanto. Pero creo que tiene que ver más con los tiempos que con otra cosa. O sea, y yo creo que eso ya es como... Sí, ¿sabes? Claro, es que llevando proyector, luego dando clases, o sea... El trait de una Virgo queriendo tener control sobre todo es difícil de llevar a la práctica en la obra. Sí. ¿no? Entonces, enloquecería totalmente. Entonces, creo que me sienta bien el formato también de las exposiciones. Son de mucho más corta duración, son más directas, puedes ver como varias cosas y pues eso a mí me encanta, ¿no? Pero sí, más bien, disfruté mucho cuando lo hice, pero creo que era el momento. Era ese momento, o sea, como para aprender más que nada. Claro. Y pues que ya no te cuenten. Sí. Y además saber si es algo que te gusta o no sé, ¿no? O sea, muy temprano en la fiesta decidí que no iba a trabajar en una oficina o en un despacho. Y nunca lo he hecho, de hecho. ¿Te has ido más como a las instituciones? Como sí, o sea, desde que salí, o sea, desde que estaba en la carrera, o sea, como que más bien he trabajado en muchos proyectos independientes, o sea, como gestionados, incluso los de diseño, o sea, era como a través de como estar probando, trabajando también justo con otras instituciones dentro de otros programas, pero eso lo tenía muy claro desde, incluso antes de terminar la carrera, que yo no quería trabajar en una oficina. Y por eso he estado así como, nada, dándole la vuelta, supongo, hasta ir como encontrando así como mi lugar, ¿no? Pero lo más que se ha acercado a un trabajo de oficina, yo creo que fue trabajar en el museo. Tenía mi cubiculito y mi silla, pero fuera de eso, en realidad es algo que nunca he hecho, ¿no? Pero pues bueno, todo eso para decir que, pues nada, o sea, la lista de entregables que tenemos, pues es no solamente extensa, pero... cambiante, ¿no? Y en constante como crecimiento también, o sea, como cada vez que descubrimos algo más, vemos la manera de poderlo incorporar, ¿no? O sea, vaya, ahorita viendo justo, bueno,
para los que nos escuchan, pero viendo aquí los pósters en la galería, pues justo también, o sea, incluso las muestras digitales, todo eso, o sea, nos permitió comenzar a explorar cosas. Era como, no podemos hacer exposiciones aquí en medio de la pandemia, ¿y qué significa hacer exposiciones digitales? Y era comenzar a tomar herramientas de los gamers, de programadores, de otras cosas, para poderlo incorporar. Y eso es para mí como el perfecto ejemplo de estarle sumando entregables a la lista, ¿no? O sea, como cuando no podemos hacer unos, pues entonces comenzamos a pedirle a otras disciplinas de lo que ellas hacen para poderlo incorporar a la nuestra, ¿no? Porque imagino que, o sea, sí están en constante cambio, ¿no? O sea, es necesario adaptarse para ir avanzando también la práctica, pero estoy pensando ahora que tal vez la disciplina o la práctica más tradicional como de construcción, tal vez esos cambios o esas adaptaciones son mucho más lentas. Y que no sé si tal vez ustedes al estar enfrentados a tener que ir buscando otras maneras de hacer las cosas, están obligados a ir avanzando, adaptándose como con mayor facilidad y mayor rapidez. Sí, o sea, de hecho tocas un tema muy interesante y voy a contestar la pregunta del entregable y voy a conectarla, porque me parece muy interesante cómo hacen la pregunta. El decir otros entregables ya tiene un sesgo de alguna manera, porque el entregable es una unidad, digo, para los que no son arquitectos y escuchan esto, que no sé si hay alguno, pero los entregables es una unidad de entrega de una unidad productiva, es decir, la oficina de arquitectura como institución y las escuelas, el estudio, ¿no? Los entregables son lo que entregas. Y eso implica pues un lenguaje, o sea, la arquitectura siempre ha sido también esta disciplina cerrada, orientada pues a hacer algo, ¿no? Es una disciplina práctica y técnica para algunos, artística para otros, depende de la escuela. Y efectivamente lo que tú estás diciendo, Camila, respecto a cómo está cambiando, o sea, es decir, esa bipolaridad, por ponerlo así, que tiene la disciplina, que es esta cosa edificatoria, es lo que tienes que hacer, y todo lo demás, esta cosa teórica, crítica, artística, que también tiene, porque si no seríamos ingenieros civiles, es lo que luego causa, digamos, conflicto, incluso a los egresados. Y entonces lo que pasaba, al menos antes, es que salías al campo y sentías hasta cierto alivio en entrar a un despacho, entrar a una constructora, pues decías, bueno, ok, ya, sé lo que tengo que hacer, ¿no? Voy a hacer generadores, voy a hacer concursos, voy a hacer proyectos, voy a supervisar, ¿no? Que son cosas es decir, es como irte a la institución abstracta de la arquitectura, ¿no? De la edificación, y eso, que en muchos casos es incluso reconfortante, ¿no? O sea, porque hay un caos allá afuera, ¿no? Y luego están los que optan por irse al campo, ¿no? O sea, a lo salvaje, a ver qué sale. Y ahí, pues, la verdad es que pues, sí, es difícil porque es un campo que se está reconfigurando, pero digo, para, como te dije, tratar de hacer un comentario circular, lo que te puedo decir es que también la construcción se está modificando y rápido ahora, a partir de otras cosas que están sucediendo, especialmente las herramientas digitales o herramientas tecnológicas. Y eso es algo que no habíamos visto, yo creo que pues, todo el siglo anterior y lo que llevamos y eso está cambiando precisamente las instituciones de la arquitectura, y por instituciones llámese la pedagogía, la práctica, la crítica, y ya podemos hablar de nuevas prácticas. Ahora sí, porque ya no es necesario todo este aparato que se necesitaba antes para, por ejemplo, poder llevar a cabo una práctica efectiva de arquitectura, no solamente en la parte de edificación, sino también en la parte teórica, ¿no? Digo, les voy a comentar aquí una anécdota que tuve con mi tutor de tesis, en donde, no el mismo, sino ahora el tutor, que él me decía, a ver, pero ¿cómo le hacen todos estos jóvenes nuevos para tener obra y entonces me dio mucha risa porque él me decía, ¿cómo financian a la secretaria y cómo financian el espacio, o sea, la oficina? Y entonces me pareció interesante su pregunta, porque si bien, o sea, él no lo está haciendo desde el desconocimiento, porque él tiene una práctica y conoce a mucha gente que la tiene, o sea, se lleva con arquitectos pues, muy famosos que así operan, pues para nosotros que tenemos contacto con nuevas prácticas,
pues nosotros perfectamente sabemos que una práctica puede ser una laptop en un Starbucks, ¿no? En donde sea. Ajá, Sí. entonces, y eso es algo que no se podía hacer literalmente hace 10 años. Entonces, a eso me refiero con que está cambiando también la parte de la construcción y que tú decías que avanzaba más lentamente, efectivamente avanzaba más lentamente hasta hace poco, ¿no? O sea, está entrando con una suerte de acelere que es importante que lo agarremos porque si no nos vamos a quedar allí si fuera, hay que agarrarse del... Y creo que ahorita que platicas como eso, o sea, una parte es como lo que entendemos también como de los cambios en el proceso como de diseño per se, o sea, como tecnologías que se están implementando en esos procesos, pero el ejemplo de justo la secretaria y tu laptop representan también cómo todos esos cambios tecnológicos están entrando a todo lo que está circunscrito por lo que entendemos como práctica arquitectónica, ¿no? O sea, y eso va mucho de la mano también, no solo de, o sea, las computadoras y demás, sino también las mismas redes sociales, o sea, que ahora, o sea, el aparato de publicación o de difusión ya no solo está en manos de este aparato institucional, oficial, que determina quiénes son los que tienen que salir o quiénes son los que se tienen que publicar, sino que ya todo el mundo tiene acceso a un teléfono, puedes tener tu cuenta de Instagram y tú puedes determinar qué es lo que quieres que salga. Y si eres más o menos hábil en el manejo de todo eso, podrás tener alcance y quizá incluso mucho más grandes que lo hacían esos mismos medios anteriores, ¿no? Entonces, como que creo que todas esas cosas comienzan a permear también en la misma, o sea, y regresando al tema de los entregables, o sea, porque ahora puedes comenzar a sumarle todas esas cosas a la lista. O sea, tu cuenta de Instagram como un portafolio o como una sola imagen que tú estás produciendo desde tu oficina, o sea, se comienzan a volver entregables que antes no existían, ¿no? Sí, y que ahora pues también los tienes que tomar en cuenta, ¿no? Claro. O sea, qué tan curadas son todas esas cosas, ¿no? Tanto como antes se hacía un portafolio físico muy lindo que mandabas a tu oficina con tus fotos súper bien curadas, ¿no? Pero pues ahora todas esas cosas también se vuelven entregables a considerar en la práctica, ¿no? Y creo que pues eso es fascinante, ¿no? Muchas veces hasta se vuelve en el mismo archivo, ¿no? De la documentación que hace un estudio o una persona, un perfil, lo que fuera, ¿no? Entonces eso sí mete nuevos factores a la ecuación de la arquitectura. Y otra cosa que nos gustaría preguntarles es ¿de dónde nace la inspiración? Tal vez fue un impulso o un punto de quiebre que los llevó a tomar el camino de proyector. Tal vez, Tania, nos habías contado que tú tenías muy claro que no querías trabajar en una oficina. ¿De dónde surge eso, no? O sea, aquí sí se vuelve mucho de experiencia personal, ¿no? O sea, Claro. Cuando, voy a regresarme un poco en el tiempo, pero cuando yo me titulé de la licenciatura, me titulé también con una tesis teórica, pero el proyecto de salida fue una exposición. No porque supiera cómo se hacían las exposiciones en lo más mínimo, pero porque en ese momento me pareció que hablar sobre en ese momento un proyecto especulativo era absurdo desde mi punto de vista y que necesitaba más voces que contaran como ellos cómo se lo imaginaban. Esa fue un poco la premisa. Y eso como que comenzó a desatar como varias cosas, o sea, ese ejercicio colectivo también de poder como integrar distintas opiniones, distintos puntos de vista, era algo que, al menos en ese momento yo sentía que tampoco era algo que o sea, que se me permitía dentro de una práctica de diseño. Y que un formato como la exposición, en ese caso, sí me lo permitía, o sea, como podías invitar a mucha gente, establecer esta suerte como de diálogo. O sea, y no sé si ahora viéndolo en retrospectiva es tan cierto el decir que en el proceso de diseño no era posible, sino simplemente esta cultura de decir que el arquitecto es el que diseña, ejecuta y promueve su propia obra, ¿no? Pero de alguna manera se sentía como que la exposición era mucho más versátil, que me permitía como explorar cosas que pues, tal vez de otra manera no se podía, ¿no? Y sin ningún entendimiento más profundo al tema, o sea, como
era una mera intuición. Y entonces, cuando me fui a hacer la maestría, o sea, comencé a buscar programas que justo pues entendieran la disciplina diferente, ¿no? Muchos programas que tenían que ver más con las artes, o sea, en este caso la investigación, la curaduría, y que todo eso era al mismo tiempo todavía bastante desconocido para mí, o sea, como que era esta pulsión de decir, quiero hacer otra cosa que no sea estar en una oficina. Estar en una oficina y estar diseñando y ser arquitecto, ¿no? Y cuando llegué allá es cuando comienzas a entender también, ahora sí como un poco en más profundidad, como no solamente la diversidad de la práctica, sino la diversidad de sus instituciones, de las maneras en las que trabajan. Y después fue como un pasar por el trabajo también, de ir comenzando a definir dónde estaban mis intereses, ¿no? Y ahí sí fue un poco como providencial, porque las personas con las que trabajé durante varios años, o sea, como se especializaban justo en exposiciones documentales, de archivos, o sea, como que yo comencé a agarrarle también como una fascinación también por todas esas cosas. Y para cuando veníamos, o sea, había terminado como mi primer tiempo en Montreal, venía la pregunta de, pues bueno, ¿qué hacer, no? ¿Nos quedamos? ¿Regresamos? ¿Qué hacemos? Y si bien o sea, como había disfrutado mucho trabajar en el museo, porque es una gran institución, tienen uno de los acervos más grandes, fantásticos de arquitectura, y que te permitía tener acceso a muchísimas cosas, a gente, o sea, como también había esa idea de sentir que, pues, no eran tus cosas y que no era propio. Y ahí surgió la idea de decir, bueno, habría algo que sería increíble de poderlo hacer, o sea, como por nuestra cuenta. Y en ese momento te encuentras con otra realidad, que es que no eres el único que está pensando eso, primera, y que incluso entrar a una institución es súper difícil, ¿no? O sea, como decidimos regresar buscando trabajo también en varios museos, comienza, o sea, en esa nube de opciones, se comienza a ser muy evidente que pues no hay espacios dedicados para la arquitectura en México. Son contados. O sea, eran museos o espacios dedicados al arte contemporáneo y que tangencialmente a veces incluían a la arquitectura en el espacio expositivo, pero no eran dedicados a eso, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, como sentías que no encajabas en ningún lado y la idea de comenzar algo propio se comenzaba a crecer y a crecer y a crecer, porque decías, bueno, si yo estoy en esas, quiere decir que tiene que haber otros que también estén en las mismas. Y de ahí se comienza a estructurar la idea de proyector. O sea, como de decir, bueno, vamos a comenzar a abrir una pequeña plataforma que comience a incorporar a esos proyectos, ¿no? O sea, es como algo que yo hubiera querido muchísimo, que hubiera habido, porque me hubiera permitido insertarme, pero que como no lo había, pues bueno, lo comenzamos desde cero, ¿no? Y era un poco hablarle a eso, o sea, como a nuestros pares, ¿no? O sea, como decir, sí hay un lugar para esas cosas que, como ya Juan ha platicado, pues te dijeron que no eran y que no tenían lugar, o que alguien podría potencialmente ver el interés, pero que por la escala, por las condiciones, pues también era muy difícil que entraran a un museo, y ahí comenzó todo, ¿no? O sea, como tomando prestado más bien, o sea, como los modelos de varios de los lugares en los que habíamos estado, era comenzar a incorporar, ¿ok? ¿Qué vamos a agarrar de uno? ¿Qué vamos a agarrar del otro? Para poder estructurar y vaya, y eso fue el principio, ¿no? Ya en el tiempo se ha ido puliendo y se ha ido, así como clarificando también cómo trabajamos, pero el principio
realmente vino de eso, o sea, como no era tanto solamente la pulsión de decir queremos hacer un espacio que hable de las distintas partes de, o sea, como facetas de la arquitectura, sino era casi más personal, o sea, como dar por hecho eso y sabiendo que había más gente que ya lo estaba haciendo, o sea, que tenía prácticas y proyectos que eran increíbles, pero que no tenían lugar, pues poner ese lugar. Y el nombre es eso, o sea, es el proyector, ¿no? O sea, como es esa pequeña plataforma que permite amplificar todo eso que tal vez de otra manera era difícil de ver, ¿no? Y ahí arranca Proyector. ¿Y tú, Juan, tuviste algún como motivo personal, breaking point o algo así que... O sea, para fundar Proyector o para... O para no estar trabajando tal vez en un despacho, o tal vez sí trabajaste en despacho y no sé, lo desconozco. Y... Pues yo, o sea, como les dije, yo soy básicamente lo contrario a Tania. No, a mí se me dijo que no era arquitecto, ¿no? Como les dije en mi historia. Entonces, yo tenía esta obsesión por probar que sí lo era. Y la verdad también surge de esta... Y eso tiene que ver con las formas de enseñanza, ¿no? Que eso nos lleva a otros temas, pero me parece que la cultura del estudio, al menos como era, yo creo que todavía alcanzaron ustedes, es esta cosa jerárquica, maestro-aprendiz, en donde unos cuantos elegidos son los ungidos por el profesor, y ya saben, todo eso, ¿no? Y al final, sí, creo que sigue pasando en muchas escuelas, y yo personalmente sentía que me había graduado, ya tenía el título, y decía, híjole, no sé edificar, no sé, o sea, nunca he construido nada, y a mí me dijeron que tenía que hacer esto. Entonces, pues sí, para mí el breaking point fue precisamente aventarme, o sea, me puse, o sea, mi objetivo, mi obsesión en ese momento era entrar a una empresa que se dedicara a edificar, ¿no? Y porque la experiencia previa que había tenido era en la vinculación, pero justo como yo era del artista, etcétera, y había otros artistas, entonces, a estudiantes, ¿no? Pues a mí me tocaba más bien ir a la obra porque aparentemente mis habilidades tenían que ver con lidiar con gente y platicar con los proveedores y resolver problemas en campo. Entonces, pues ahí me pusieron, ¿no? Y pues me dediqué a aprender cada aspecto de la construcción, desde concursos, generadores de obra, dibujar, calcular, hasta que yo pues, dije, voy a construir algo, o sea, y hasta que lo hice, fue que yo me sentí en ese momento, ok, ya puedo decir que lo soy. Y entonces, en ese momento, como Tania, me pasó que, en mi caso, ¿no? Yo había siempre estado obsesionado con el diseño y siempre se me dijo que era bueno diseñando, etcétera, pero yo no sentí como ese fulfillment, bueno, como no me llenó cuando lo vi, o sea, me gustó obviamente verlo materializado, pero como que duró poquito, ¿no? Entonces, más bien me dejó con más preguntas que respuestas, y entonces decidí más bien emprender mi camino académico y pues aquí estamos haciendo investigación en Proyector y otras cosas, pero así fue más o menos como yo llegué a esa realización de la que hablas. Buenísimo. Y, o sea, viendo esto de que nace también de este interés personal, de tratar de encontrar un lugar donde dar cabida a esas otras prácticas, ¿por qué deciden finalmente dar énfasis a ese tipo de prácticas y no tal vez una práctica de autor, como arquitectura de autor expuesta aquí en Proyector? De los pocos espacios que ya existen, justo ya existe uno que lo hace, ¿no? Y que creo que fue, o sea, un espacio fundamental en su momento, ¿no? O sea, porque hizo lo que quiero pensar que nosotros estamos haciendo ahorita por las otras prácticas, o sea, como eran todos estos arquitectos emergentes y los metían al espacio expositivo y los ponían ahora sí como a prueba de comenzar a explorar también otras maneras de cómo expresarse como arquitectos que diseñaban y como oficinas, ¿no? Y creo que eso fue genial, o sea, porque
justo, o sea, como era algo que no se había hecho, era de alguna manera esta cierta suerte de incubadora, de, pues nada, muchos de los que pasaron por ahí ahora son grandes arquitectos, ¿no? Y como que creo que había algo muy lindo de esa concepción, y creo que para cuando nosotros llegamos, muchos años después, o sea, nuevamente creo que nos encontrábamos en esa necesidad de, a ver, como quizá volver a repetirlo de alguna manera, ¿no? Solamente hablándole a alguien más, ¿no? Que sin lugar a dudas eran prácticas que contaban tal vez con menos recursos para hacer, ahora sí, como ver lo que hacían, ¿no? Entonces, bueno, creo que... No sé si puedo hacer un apunte, pero hay algo importantísimo y está en la pregunta también, el concepto de autor o de autoría, ¿no? Sí. Porque efectivamente ese es un nicho muy específico y atiende a la práctica y a la crítica de arquitectura institucionalizada, por poner un ejemplo, y es súper necesaria, se necesita llenar ese campo. Pero nosotros, en realidad, no solo se trata de, digo, que no suene como que, bueno, nosotros vamos a ocupar el nicho que no ocupan, porque sí, en parte, a nivel operativo es eso, pero más bien también empezamos a ver desde allá y desde la perspectiva de la distancia y de lo que sucedía en otros lados, que arquitectura era no solamente eso. Y entonces, al ver que arquitectura ya no era solamente oficinas de autor u oficinas en el sentido amplio de la palabra, sino prácticas, procesos, individuos, colectivos y otras cosas que estaban sucediendo, entonces es allí donde pues Proyector se volvía relevante, ¿no? Porque no se trataba solamente de, o sea, sí, es una función muy fundamental del Proyector exponerlos, pero también se trata de digamos, articularlo, porque una cosa es que suceda y otra cosa es que entiendan por qué lo hacen, que nos ha pasado un montón de veces. Sí. Claro, y que también en el tiempo hemos tenido la oportunidad de comenzar a trabajar también con pequeñas oficinas, y que también ha sido un ejercicio bonito. O sea, hemos ahora sí como diversificado también como los modelos de cómo, o sea, como el tipo de proyectos que hacemos desde Proyector, y muchos de los proyectos que hemos hecho como externos, o sea, en colaboraciones con otras instituciones, han incluido a las oficinas o a las pequeñas prácticas de diseño, siempre con esta como un poco como idea de que darles también como la plataforma como a las pequeñas oficinas, y ese fue el caso, por ejemplo, del Abierto Mexicano de Diseño, que fue un ejercicio muy, muy bonito. Y fue la primera vez que trabajamos con despachos, o sea, o con oficinas chiquitas. Bueno, y algunas no tan chiquitas, o sea, ahí había de todo, pero fue la primera vez que trabajamos con arquitectos diseñadores. Y era esta idea de decir, ok, sí vamos a presentar arquitectura, pero los vamos a poner también a hacer un ejercicio distinto, o sea, como que también les vamos a forzar un poquito la mano para que comiencen ellos también a cuestionarse lo que hacen, o cómo lo hacen, más bien. Y juntamos a 30 oficinas, y que había oficinas desde una persona, o sea, hablando de tú puedes ser tu oficina, tú y tu computadora pueden ser la oficina, hasta oficinas mucho más consolidadas, pero que, o sea, como en ese ejercicio colectivo de comenzarlas a poner todas como en diálogo entre unas y otras, pues comenzaban a establecerse como otras relaciones, no solo personales, sino también profesionales, o sea, como profesionales en el sentido de cómo cada uno hace sus cosas, ¿no? Y qué es lo que las hace especiales. Y ahí es también donde nos dimos cuenta de otro fenómeno que se vincula mucho a los proyectos que sí entran a la galería, y que era como esta también diversificación de la práctica dentro de las oficinas de diseño, o sea, y que además es un fenómeno peculiar, no único de México, pero sí muy presente en México. O sea, hay algo en las condiciones, suponemos, económicas, sociales del país, que permiten justo tener una práctica muy chiquita y que te comiences a especializar en cosas muy particulares, ¿no?
Entonces nos comenzamos a encontrar oficinas que se especializaban en hacer cierto tipo, cierta tipología, alguna cosa muy... medio obsesivamente, ¿no? Exacto, y que eso es algo que no era tan factible antes, que sigue ser poco factible en otros países, donde la práctica está mucho más regulada, necesitas muchos más permisos, o sea, no es como que aquí que puedes agarrar cualquier cosa y comenzar a hacer, ¿no? Y ahí se comenzaron a encontrar como los mundos, ¿no? Porque si bien habíamos arrancado incorporando estas otras prácticas, de pronto comenzábamos a también a entender como el panorama más general de como la práctica contemporánea, en México específicamente, ¿no? Y de pronto ahí es cuando, o sea, como prácticas que son de diseño, pero que comienzan a tener también otras patas, qué es lo que nosotros hemos observado, o sea, como cada vez menos hay prácticas que son estrictamente dedicadas a diseño, sino que comienzan a incorporar a lo que hacen muchas otras cosas más, ¿no? Entonces eso también ha sido muy bonito, ¿no? Porque ese entendimiento de lo que sucede, bueno, al menos encuentro yo que solo lo puedes ganar haciendo en el tiempo, ¿no? Y ha sido nuestro caso. O sea, como ir descubriendo gente, proyectos, prácticas, ejercicios, y ir encontrando, o sea, como irnos adaptando también un poco para incorporarlos también de alguna manera, ¿no? Y lo mismo nos ha pasado con los artistas también, que si bien nosotros hablamos, o sea, al principio era como susto, hablarle a los arquitectos, hablarle a los investigadores arquitectos, pero que súper temprano nos comenzaron a buscar artistas también, como interesados en lo que estábamos haciendo, pero, híjole, no sabíamos bien cómo incorporarlos porque como que no, o sea, no caía dentro de lo que nosotros habíamos originalmente dicho que era lo que íbamos a estar desarrollando, ¿no? Y entonces, pues comenzamos a crecer nuevamente modelos y formatos, ¿no? Entonces era como, ok, ¿cómo podemos incluir a un artista que tiene una práctica espacial o un arquitecto que tiene una práctica artística? Y entonces era como, bueno, vamos a probar otro modelo que no solo sea la exposición, sino que sea una instalación, ¿no? Entonces vamos a jugar con eso, ¿no? Y así un poco se ha ido como estructurando también como todo ahora sí como el pequeño mundo de los proyectos que hacemos desde aquí, ¿no? Y que al final sí comienza a crecer también su span, pero creo que ha sido muy orgánicamente, o sea, creo que al principio éramos más estrictos también en muchas cosas, pero creo que eso es solo normal, yo creo que en cualquier emprendimiento, o sea, como ponerte tus reglas y decir, eso es lo que hacemos. Y con el tiempo, pues vas aprendiendo también, no solamente a ser flexible, sino a entender que esa flexibilidad es fundamental para un espacio o una iniciativa como la que estamos llevando aquí. O sea, tienes que aprender a reaccionar y a hablar, y eso regresando un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? De los entregables, ¿no? O sea, como ir aprendiendo sobre la marcha de que pues las cosas no siempre son iguales y que tienes que ir aprendiendo, que vas conociendo nueva gente y que también si hay algo, o sea, como también son voces que deberían de hacerse escuchar y que si nosotros tenemos ya la plataforma, pues ¿por qué no ajustar para que también puedan entrar, ¿no? Y eso ha sido algo que ha ido pues pasando en estos 5 años que llevamos. Buenísimo. Pues para finalizar, nos gustaría cerrar con una observación que tenemos. Con lo que nos relatan, nos dimos cuenta que el aprendizaje de lo que actualmente desempeñan pareciera que lo tuviera fuera de la formación académica de la licenciatura, caracterizada por producir un perfil homogéneo de egresado de arquitectura. ¿Qué creen que se debería integrar a la formación para hacerla un poco más heterogénea? Uy. De hecho, ¿Por dónde empiezo? Sí, además es un tema que está súper de moda con lo de los libros de texto y todo este rollo. Sí, ahora bueno ya más diverso. De cómo enseñar. Bueno, de entrada te puedo decir que lo primero que tenemos que hacer es romper el molde, porque
hay que entender que así como la educación pública o primaria o secundaria está basada en modelos alemanes, ¿no? Orientados a básicamente convertir campesinos a obreros y esta idea como de segmentar o de tener materias, ¿no? específicas por libro y que llegues temprano y la disciplina de la escuela para que también en la fábrica funcionaras bien. Pues en este caso el modelo del estudio en arquitectura de maestro aprendiz, jerarquías, referencias, etcétera, porque ha cambiado en el tiempo, pues tendría que cambiar. Ahora, la arquitectura, por su naturaleza, si bien es un poco conservadora, naturalmente ha ido cambiando, un poco a la fuerza, pero ha ido cambiando. Entonces, desde mi punto de vista, lo que primero que tenemos que empezar a hacer es reconocer que no hay un solo modelo de educación. O sea, no hay un solo modelo para aprender arquitectura. Y eso lo podemos ver en la diversidad de escuelas, ya ni siquiera de prácticas, sino de escuelas que hay. No es lo mismo ir a SCI-Arc que ir a Bartlett, que ir a Columbia, ¿no? Entonces, y eso también pasa aquí en México, ¿no? No es lo mismo un egresado del TEC que de la Ibero, que de la UNAM. Entonces, eso primero. Una vez que lo reconozcamos, lo siguiente que habría que hacer es entender que nadie es igual a otro, y menos en la arquitectura. O sea, si bien hay un perfil, tú no puedes decidir que todos sean diseñadores. O sea, porque esa era la homogeneización que pasaba en el estudio, ¿no? Y por eso había tanta gente frustrada, porque estaba el artista que veía los proyectos y además era buenísimo representando, y el cuenta que pues igual era bueno, pero pues no era tan bueno expresándola, o no era tan bueno. Entonces hay que entender también que no solamente ha cambiado el contexto en donde se enseña, y que no todos los alumnos son iguales, sino que además hay un montón de asimetrías. Es decir, hay alumnos que vienen mejor formados que otros, hay alumnos que simplemente no les interesa cierto tema, y entonces va a ser imposible o casi imposible que en ese momento de su vida tú le puedas decir tienes que hacer esto, y eso pasa entonces por la pedagogía, es decir, los maestros. O sea, los nuevos maestros que en arquitectura tienen que entender que ya no son los mismos alumnos con los que nosotros lidiamos, es decir, ellos no son nosotros, que eso es un enorme error que hay en la educación, o sea, pensar que nuestra educación fue la mejor y la nueva. No, yo creo que hay que ser lo suficientemente abiertos para entender que son otros tiempos, no puedes esperar que tus alumnos hayan leído lo que tú leíste en su momento, como tú tampoco sabías hacer muchas cosas que ellos sí saben hacer ahora y que tú no sabías, solo no lo vas a decir o públicamente. Y es eso, ¿no? Yo tuve una anécdota con una alumna que me dio mucha risa, que los puse a leer y ella estaba como toda apenada, y yo le dije, pues, ¿qué pasa? Y me dice, es que nunca he leído un libro físico. O sea, a ella le pareció como raro que yo le entregara copias de algo, ¿no? Y entonces a mí me sorprendió, pero sí, efectivamente ya tenemos alumnos que en verdad nunca han abierto un libro. O sea, todo lo han leído ya sea de un PDF, de Instagram, de Twitter o de donde sea, ¿no? Entonces, creo que a la pregunta expresa de qué cambiaría, o sea, lo que cambiaría sería esta posición rígida respecto a la educación. O sea, y tendríamos que entender que hay muchas maneras de aprender. Y por ejemplo, para mí es algo fascinante lo que sucede con el do it yourself y con los tutoriales. O sea, para mí solo hay una manera de aprender, y es pues, ser autodidacta. En realidad todos aprendemos lo que nos gusta por nuestra cuenta, ¿no? Digamos que los profesores son facilitadores, y eso sería lo que yo propondría para una reforma en la educación. Sí, o sea, el mundo de la docencia además ahorita es difícil, encuentro. O sea, porque justo esta cultura de los tutoriales, de también como la inmediatez de la información, o sea, como todos nuestros estudiantes ya tienen acceso directo a muchas cosas. Entonces, o sea, y muchas veces se ha cuestionado, ¿no? ¿Por qué deberían de seguir yendo a la escuela, ¿no? Si ahora todo lo puedes aprender en YouTube o todo lo puedes aprender en otro lado, ¿no? Y sí es muy cierto que hay muchas cosas que puedes aprender en otro lado, pero creo que,
o sea, como lo que es todavía irreemplazable es justo la experiencia, ¿no? O sea, de ir a la escuela. Y ahí es donde, o sea, interactuar con tus compañeros, o sea, como establecer diálogos, de que no te estén dando una serie de instrucciones, porque esos son los tutoriales, o sea, son como por naturaleza son eso, son una serie de instrucciones, de órdenes para que tú puedas elaborar algo, ¿no? Pero, o sea, ahí es donde entra como también nuestro rol como docentes, ¿no? O sea, que no podemos ser solamente esa voz unilateral en la que tú dices cómo se hacen las cosas y ellos lo replican, sino, o sea, como irlos entendiendo también, ir entendiendo cuáles son sus intereses y cuáles son las cosas que ellos saben y cómo entienden las cosas, para que a partir de eso tú también puedas elaborar sobre cómo incorporar también los intereses propios, y se vuelve más un diálogo, ¿no? Y que eso es algo que es, de cierta manera, no irreemplazable, porque también ya las telecomunicaciones han permitido mucho de eso, pero en algunos formatos es casi imposible de tener, ¿no? O sea, como aprendes de la escuela no solamente de lo que te enseñan directamente, ¿no? Sino de lo que aprendes de todos y de cómo lo hacen y de cómo te comportas y creo que, o sea, entender que la docencia no es unilateral, creo que es fundamental o sea, como en las escuelas, ¿no? O sea, en la educación actual. Y que, como bien decía Juan, o sea, y creo que es algo que muchos profesores no han terminado de entender, o sea, que tú también puedes ser cuestionado como maestro y que también los chicos tienen también otras dudas y que esperan, o supongo están buscando de ti no solamente respuestas técnicas, sino también respuestas un poco más amplias, ¿no? Y que creo que eso es lo que hay que ir comenzando, pues un poco también, regresando al tema de la flexibilidad, ¿no? O sea, como cómo incorporar todas esas variables a la enseñanza, ¿no? Entonces, y creo que muchas cosas ya suceden también, ¿no? O sea, es inevitable, pero pues sí, o sea, entender justo que cada generación ya tiene nuevas cosas, ¿no? Y nuevos conocimientos, nuevos intereses, nuevas herramientas, o sea, es fascinante verlos, o sea, porque te sorprenden todo el tiempo, o sea, cuando tú crees que ya sabes algo, siempre llega alguien más joven que te recuerda que no, que cosas ya están cambiando, ¿no? Y tienes que incorporarlas sí o sí, si pretendes que tu curso sea exitoso o que los chicos de veras aprendan algo de ti, ¿no? También, ¿no? Entonces, pues eso siempre va a ser bonito de la docencia. E incluso con los proyectos que vemos aquí, que vienen muchos del mundo académico, pues también todo el tiempo te están recordando que hay alguien que se le ocurrió o que fue a buscar otra cosa, y pues es la misma razón por la que hacemos lo que hacemos, porque es increíble y la gente debería de verlo, debería de conocerlo, ¿no? Entonces, pues nada, la relación en nuestro caso también con la academia pues siempre va a estar ahí, pero pues al igual que ella, pues nosotros también pues, habrá que ir cambiando, ¿no? Sí. Bueno, Tania, Juan, muchas gracias por la plática. Ha sido realmente un placer escucharlos, tener esta conversación. Y, o sea, nos quedamos muy reflexivas, supongo, motivadas. Motivadas, sí. Y también con preguntas. Sí. Más preguntas. Podríamos hacer un episodio 2 y 3 de esto. Y sobre temas, o sea, igual yendo a las generaciones jóvenes, ¿dónde encuentran a Proyector? Temas operativos de redes sociales. Bueno, el comercial, sí, pues, bueno, en internet nos encuentran en www.proyectormx.org. Redes sociales, Instagram y Facebook, todavía definidos, y vamos a entrar a otras, pero @proyectorarq. Y siempre nos pueden escribir a info@proyectormx.org. Ahí andamos para todas las dudas y propuestas que tengan, pues nada, felices de escucharlos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.
Y bueno, y a quienes nos escuchan también muchas gracias. Esperamos que este episodio los haya sacudido tanto como nos sacudió a nosotras. Y nos vemos en un próximo episodio de Otros Entregables Podcast. Gracias.